trabajo este año ha sido de utilización actual de la terapia sexual por parte de la población residente en España. Bueno, este año personalmente ha sido un año complicado a nivel mental y a nivel emocional y le estuve dando muchas vueltas a ver cómo enfocaba, qué tipo de TFM hacía y demás. Y al final opté por irme a lo más básico. He estudiado el máster, estoy terminando el máster de terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Bueno, pues como futuro terapeuta realmente se está haciendo una utilización de la terapia sexual y esto lo hago también un poquito en comparativa con la utilización, bueno, en comparativa inicial, luego ya veremos que no profundizo tanto en eso, con la salud mental. Por ejemplo, se habla mucho de salud mental, ahora estamos hablando de salud sexual. De salud mental se está hablando mucho, pero se está utilizando realmente los recursos que hay. Bueno, pues eso mismo, pero trasladado al tema de la sexología y de la terapia sexual, era un poco lo que quería investigar. Va a ser un estudio, o sea, es un estudio sencillito, ya veréis que la presentación es más o menos sencilla, pero bueno, como idea inicial para ver qué nos podemos encontrar de cara a trabajar en el futuro, pues me parecía interesante. Como imagen de fondo he cogido el símbolo trans, que creo que representa bastante bien en un solo dibujito lo que sería la sexualidad, incluso la complejidad o no que le queramos dar a esa sexualidad. Y las vendas que lo rodean es el motivo que creo que tiene la terapia sexual, ¿no? Que es que vivamos nuestra sexualidad de una manera lo más saludable para cada cual. Como objetivos que me planteé, bueno, los objetivos principales serían poner sobre la mesa si existe realmente un conocimiento real o no de la propia sexualidad por parte de la población residente en España. Por otro lado, ver también si se utiliza y se tiene conciencia de qué es y para qué sirve la terapia sexual. Y junto con eso, qué uso se le da a esa terapia sexual, en el caso de que se le dé algún uso, y cuáles son los motivos por los que la población suele acudir a esa terapia sexual, si es que acude, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver. Relacionado con esos objetivos, lo que he ido haciendo ha sido hacer un poco de recopilatorio, sobre todo al inicio, de lo que sería la historia de la sexualidad y ver cómo eso nos ha ido afectando al concepto que tenemos actualmente de lo que es la sexualidad, de cómo entendemos la sexualidad, al menos en nuestra sociedad occidental. A partir de ahí también me parecía importante dar visibilidad no solo a la sexología como ciencia, que también, sino a la terapia sexual como herramienta útil para conseguir que nuestra sexualidad y que nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestras vinculaciones, etcétera, sea la mejor posible. Y por supuesto, y esto ya es defecto profesional mío y algo muy insistente por mi parte desde que estoy metido en el activismo, incluso antes, que es la importancia de una educación sexual integral, realmente integrales e inclusivas. Recibimos educación sexual, eso está claro, la recibimos desde que nacemos, incluso antes, cómo se nos asigna, cómo ya se nos lee, con lo que se va a esperar de nosotras, pero no se hace de una manera integral e inclusiva. Entonces me parecía interesante enfocar también como objetivo secundario ese aspecto de este trabajo. En cuanto a la justificación, bueno, aquí veis que he contrapuesto algunos términos para ver si realmente a qué nivel estamos, ¿no? Si se cumple, no se cumple, a nivel de la sexología, a nivel de la terapia sexual, en qué punto estamos, cómo lo vemos a nivel social, qué conocimiento hay sobre la sexualidad, si eso nos lleva o no a la utilización de terapia sexual. Y han sido, por ejemplo, el ver la idea tradicional que tenemos sobre la sexualidad respecto a la idea actual, si hay variaciones o no hay variaciones. Por ejemplo, de manera tradicional consideramos que la terapia sexual pues tiene que ver muchas veces con el tema del deseo, de la excitación, del orgasmo, como que nos centramos en esa parte. Sin embargo, pues
por experiencia propia, a lo largo de este tiempo de asesoramiento, de información que vienen a preguntar y a consultar dudas, también puede ser por el sesgo de dedicarme a la población LGTBI, pero hay otra serie de preocupaciones en la población, como es el tema de la corporalidad, cómo nos vemos con nuestros cuerpos, como es también todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, la diversidad de orientaciones sexuales, de expresiones de género, de identidad de género, toda esa problemática que muchas veces está relacionada con una educación sexual muy limitada, muy binarista, muy patriarcal, que nos ha ido enseñando unas maneras muy concretas de funcionamiento y que nos hacen que en el momento en el que nos salimos de esa norma, algo no nos está o creemos que no nos está funcionando bien, ¿no? Y eso podrían ser motivos de acercarnos a una terapia sexual o de acercarnos a una consulta sexológica. También ver hasta qué punto tenemos conocimiento o no real sobre la sexualidad, porque sí que es cierto que estamos hablando de que ahora mismo estamos en una sociedad aparentemente hipersexualizada, pero la realidad con la que nos encontramos, o por lo menos con la que yo me he encontrado hasta ahora, ha sido que el nivel de conocimiento es muy limitado, es decir, sigue siendo binaria, coitocentrista, cis heteropatriarcal, un sexismo muy marcado. Realmente hay un conocimiento profundo de la sexualidad, incluso no solo de cómo vivimos nuestra sexualidad, que por supuesto, sino de cómo nos vinculamos con otras personas y vivimos la sexualidad en conjunto con otras personas, ¿no? Y de los conocimientos que tenemos. Bueno, pues incluso el llegar a preguntarnos, ¿no? El qué significa eso de ser hombre o ser mujer. Bueno, pues son ideas que creo que a nivel social todavía no se habían movido. Entonces, bueno, pues a ver si a partir de este estudio encontraba algo. Por otro lado, esa visibilidad en contraposición a la invisibilidad que hay de la sexualidad. Es decir, como acabo de comentar, vivimos aparentemente en una sociedad hipersexualizada, pero la realidad con la que nos encontramos es que hablamos de sexualidad y depende de qué contexto sea en el que estamos hablando, todavía se considera que eso es algo privado, que eso es algo íntimo, e incluso que podemos estar hablando de adoctrinamiento si es que hablamos de sexualidad de una manera abierta o de diversidad sexual de manera general. Bueno, pues quería también un poco mover o reflexionar sobre ello, ¿no? Luego, me pareció importante destacar que la atención terapéutica, refiriéndonos a la terapia sexual, es interdisciplinar. Esto quiere decir que, evidentemente, el campo de la sexología es un campo independiente al resto, pero que está relacionado con muchos otros campos de conocimiento y que es importante que entre distintas disciplinas podamos llegar a entendernos, podamos llegar a acuerdos, podamos llegar a tratar, a ayudar, a acompañar a las personas que se nos acerquen desde distintos puntos, como puede ser desde el punto de vista médico, punto de vista psicológico, junto con la atención sexológica. También me parece muy importante, que creo que muchas veces esto se olvida, el tener en cuenta el carácter biopsicosocial de la sexualidad. Digo que muchas veces se olvida porque como profe veo que cuando se habla de sexualidad en los libros de texto se centra sobre todo en la parte biológica. Sin embargo, la parte psicológica y la parte social se suele dejar apartada. E incluso la parte biológica también está como muy sesgado, lo que se da y cómo se da. Y por último, recalcar la importancia de ese conocimiento, no solo tener un conocimiento teórico, que está muy bien, sino somos conscientes del conocimiento que hemos recibido, cómo lo aplicamos a nuestra vida, cómo lo aplicamos a nuestros propios cuidados, nuestros autocuidados y los cuidados hacia otras personas. Bien, ya adentrándome en el pequeño estudio que inicié, os lanzo aquí una serie de datos iniciales. En la siguiente diapositiva veremos una serie de datos más particulares.
Estamos hablando que participaron 306 personas, que era un cuestionario bueno, es un formulario que no está validado. Se me ocurrió a mí así un poquito sobre la marcha de cositas muy sencillas que podía preguntar. Eso también ha dejado ciertos sesgos de cara a las conclusiones finales. Hice 14 preguntas tipo test y una de respuesta múltiple. El formulario lo lancé el 10 de mayo y cerré el formulario el 11 de julio de este mismo año. Los medios de difusión han sido las redes sociales, fundamentalmente WhatsApp, Instagram y Twitter, mis redes sociales particulares. Y bueno, como dato que me llamó la atención es que en las primeras 24 horas ya había recibido el 65% de las respuestas. Es decir, el resto del tiempo fue como insistir un poco a la gente para que participase. En cuanto a los más datos recogidos, es que han participado de esas 306 personas, el rango de edad va de los 16 a los 70 años, han participado de 13 comunidades autónomas, fundamentalmente la mitad, un poquito más, ha sido de la región de Murcia, que es la comunidad autónoma donde yo resido. Bueno, esto puede ser fácilmente entendible porque mis contactos, pues muchos de ellos, por mucho que me mueva con otras personas, pues al final son de aquí. El 95,8% tienen la nacionalidad española, el 92,5% no tienen ningún tipo de discapacidad reconocida. Y en cuanto a las identidades, quienes más han participado son personas que se identifican como mujer, algo más del 50%, el 50,3%, como podéis ver ahí en la diapositiva. El siguiente porcentaje son hombres, 46,7%, y nos encontramos con un 2,3% de personas no binarias y un 0,7% que se considera de una identidad distinta a cualquiera de esas tres que acabo de nombrar. En cuanto a las orientaciones sexuales, nos encontramos con un 44,8%, casi 45% de población que se considera heterosexual y todo el resto, es decir, más de la mitad, homosexual, bisexual, asexual, no hay ninguna. Es un 0%, pero sí hay un 4,2% que se considera de una distinta a las anteriores. Bueno, este fue un dato que me llamó la atención por aquello de que todavía se sigue utilizando lo del 10% de la población LGTBI en el grueso general. Y bueno, por lo menos en este estudio y en los estudios que he estado y noticias que he estado viendo desde hace unos años para acá, vemos que ese 10% se nos queda corto, ¿no? En cuanto a la situación económica, el 50% considera que tiene una situación económica, una renta media, y el resto del otro 50% se reparte entre alta o muy alta, que es un poquito más bajo, un 23,5%, y baja o muy baja, un 26,5%. Bien, esto era un poco para ver como datos generales qué tipo de población es con la que me he encontrado. Sí que luego a la hora de analizar los datos siguientes, lo que he tenido en cuenta sobre todo ha sido la edad, la identidad y la orientación. Me parecían como tres puntos interesantes a tener en cuenta, aunque podía haber tenido en cuenta, por ejemplo, el tema de la renta o cualquier otro. Pero bueno, creo que el tema de la edad, la identidad o la orientación, quería ver si había algún tipo de diferencias con las respuestas que os voy a comentar a continuación. Bien, nos encontramos que en la segunda parte del cuestionario, un 76% casi considera, de las personas que respondieron al formulario, consideran que su sexualidad es importante o muy importante. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuál es el grupo de población que más considera importante o muy importante su propia sexualidad? Las mujeres mayores de edad y que no son heteros. Nos vamos luego a la parte biopsicosocial. Si hay conocimiento, cuidado y conciencia. Aquí hice 3 preguntas distintas. Sí que es cierto que son preguntas como muy generales. Entonces, en una preguntaba, ¿qué nivel de conocimientos, cuidados y conciencia a nivel biológico tienes sobre tu propia sexualidad? Lo mismo a nivel psicológico y lo mismo a nivel social.
para ver si había un poquito de diferencias entre ellas. En todos los casos se superaba el 60% de las personas que consideraban que su conocimiento, cuidados y conciencia, tanto a nivel biológico como psicológico como social, eran buenos, eran altos o muy altos. Sí que es cierto que a nivel biológico el porcentaje era un poquito mayor, a nivel psicológico un poquito menos y a nivel social un poquito menos. Pero en cualquier caso, en todos se superaba ese 60% de las personas que lo habían contestado como que consideraban que sí tenían un buen conocimiento, unos buenos cuidados y una buena conciencia. Aquí os he destacado principalmente en la parte psicológica, suelen ser mujeres bisexuales entre 21 y 35 años quienes consideran que tienen un mayor conocimiento, cuidados y conciencia, y mujeres bisexuales entre los 18 y 20 años quienes tienen un mayor conocimiento, cuidados y conciencia a nivel social. Bien, siguiendo con el cuestionario, lo siguiente que nos encontramos es que aproximadamente entre el 50 y el 60% de las personas encuestadas consideran importante o muy importante el acudir a terapia sexual y como que tienen en cuenta eso de la terapia sexual, lo ven importante, ven que es algo fundamental. Bueno, si tenemos en cuenta los datos anteriores, genial, estamos viendo que casi un 76% considera muy importante su sexualidad, que ese conocimiento, cuidados y conciencias a niveles más holísticos superan el 60%, con lo cual aquí, bueno, el porcentaje se mantiene. ¿Qué es lo que ocurre? Choque de realidad, que al menos en las personas que contestaron a este cuestionario, cerca del 90%, el 89,5%, nunca han asistido a terapia sexual. A mí me hace preguntarme si esto ocurre también, ahora que se está hablando más de salud sexual y se está hablando también más de salud mental, si esto realmente es así. Ocurre lo mismo en la terapia psicológica, es decir, trasladándolo a ese aspecto. Aquí, en terapia sexual, directamente el 90%, a pesar de que entre el 50 y el 60% lo consideran muy importante, cerca del 90% no han acudido nunca. ¿Quiénes no han acudido nunca en mayor cantidad? Curiosamente, hombres homosexuales o heterosexuales entre los 51 y 70 años. Sí que es cierto que el siguiente paso, la siguiente pregunta que hacía era, bueno, si, aunque no hayas acudido, ¿acudirías en algún momento a terapia si fuese necesario? Y un 79,7% efectivamente considera que acudiría a terapia. Aún así, todavía hay un porcentaje bastante elevado que considera que nunca, que ni ha acudido ni acudiría a terapia sexual, y en este caso corresponde otra vez con hombres, en este caso heteros, entre 36 y 50 años, que consideran que no acudirían nunca. A ver, ¿qué me he pasado? Aquí. Luego lo siguiente que hice en la última pregunta, que esta, por ejemplo, sí que no pude detallar todas las respuestas, porque al final lo que utilicé fue formularios de Google, eso lo trasladaba a un Excel, bueno, un documento Excel pero de Google, y tendría que haberle dedicado mucho tiempo, pregunta por pregunta, respuesta por respuesta, para ver qué grupos poblacionales relacionaban o deseaban más, o sea, acudirían a consulta por una causa o por otra, pero lo que sí que pude ver que de manera general, como primeras causas para acudir a terapia sexual, han señalado el deseo y las vinculaciones, como segunda causas, todo lo relacionado con las corporalidades, con el propio cuerpo, con la excitación y con el orgasmo, y por último, la orientación, la eyaculación, la identidad, otras, porque bueno, ahí dejé un poco de cajón un desastre, y la expresión de género. Conclusiones que saco al respecto. Bueno, por un lado, como os he comentado anteriormente, también debido un poco a mi situación personal, en el estudio le podría haber metido mucha más profundidad, o de cara a hacer estudios futuros se le podría haber metido mucha más profundidad, por ejemplo, para comprobar si realmente ese conocimiento que dice la mayoría de la población tener sobre su propia sexualidad, sobre esa parte biológica, psicológica y social de la sexualidad, realmente es así o no.
Si me baso en mi experiencia personal como sexólogo y docente, impartiendo talleres y formaciones, evidentemente esos porcentajes tan altos no se cumplen. Que sí que es cierto que hay una percepción como que se entiende que de sexualidad se sabe mucho, pero luego nos vamos a las bases y vamos a ir a lo más básico y en la mayoría de los casos no es así, no se cumple. Entonces, bueno, quizá con más preguntas para ver más en profundidad eso, podría haber mejorado el estudio. En cuanto a la extensión y el reparto de la muestra, bueno, pues eso tiene que ver con el territorio, pues a lo mejor haberme desplazado, haber contactado con otras personas para extender más el formulario, pues podría ser otra manera de ver más zonas del territorio estatal. Y luego la utilización de aplicaciones estadísticas. Como os he dicho, este formulario ni está validado, ni he hecho ningún estudio estadístico hipercomplicado, es decir, me he ido a cositas más o menos sencillas y bueno, y quizá pues dedicándole más tiempo, por ejemplo, a esa última pregunta con cada uno de los apartados de respuesta múltiple que habría, pues podría haber llegado a sacar algún otro dato más. O utilizar alguna aplicación que me lo facilitase, que tampoco estaría nada mal. Bien, más conclusiones que saco. Creo que todavía es muy importante que ese reconocimiento y visibilidad de la sexología y de la terapia sexual se tienen que dar. No existen o la sensación que tengo es que no hay, realmente no se le da importancia. Por mucho que haya, que en esta respuesta sí hay un conocimiento y tal, la realidad es que luego estamos viendo que cerca del 90% ni acude a terapia sexual, todavía nos encontramos que cerca del 30% no acudirían tampoco. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, por un lado, creo que tiene que haber una parte de implicación social, es decir, que como sociedad tomemos conciencia de hasta qué punto consideramos importante o no nuestra sexualidad, hasta qué punto nos afecta cómo estemos o no, para darle importancia a esta ciencia, que es la sexología, y a la terapia sexual en concreto. También considero fundamental que existan normas efectivas, normativa a nivel estatal, a nivel autonómico, si fuera necesario a nivel municipal, para que esto llegue. Sí que es cierto que se están tomando, y alguna compañera esta mañana lo ha nombrado, se están tomando algunas normas, algunas aplicaciones legislativas que ya veremos cómo aterrizan, porque la realidad es que estamos todavía un poquito en pañales. Y luego considero fundamental que para que esto sea así, la educación sexual tiene que ser realmente integral e inclusiva y tiene que estar metido en el currículum educativo en todas las edades, desde edades tempranas hasta la edad adulta. Si no, esto no va a servir. Quiero decir, seguiremos hablando en estos espacios más o menos pequeños en el que nos entendamos un poco entre nosotras y demás, pero estamos llegando a la población en conjunto. Y una de las partes que considero importante, tanto en esa implicación social o esa conciencia social, como en la aplicación de normativas, es que existen servicios públicos, gratuitos, de fácil acceso, hacia las consultas sexológicas, hacia la terapia sexual. Creo que en esto, por ejemplo, sí que puede compararse con la salud mental. Hablamos de salud mental, pero los recursos públicos que hay son más bien pocos. Aquí 3/4 de lo mismo. Y nos encontramos que el grueso de la población no tiene una situación económica que le permita, pues me voy a consulta sexológica, consulta psicológica, me voy a no sé dónde más. Es decir, al final el tema de los cuidados va muy arraigado a la economía particular de cada cual y eso puede hacer que dificulte el acceso a los propios cuidados.